Bienvenidos a Leamos y Aprendamos Juntos. Nuevamente encontrándonos acá para aprender, para conocer, para entender, para recordar, para imaginar. Porque miren la frase que traigo hoy. Leer te lleva a lugares inimaginables. Leer es soñar con los ojos abiertos. Y para aprender no solamente leemos, también escuchamos, también observamos, también podemos dedicar un tiempo particular a observar detenidamente lo que nos presentan, lo que nos traen, como en este caso, esta actividad de leamos y aprendamos juntos, que les traigo con el ánimo de que observen y de que guarden allí en sus retinas todo el conocimiento que podamos tener. Y bueno, hoy con un cafecito, como siempre, y tal vez nos alcanzamos a tomar dos porque el tema está muy, muy interesante. Un tema que tal vez lo hemos venido escuchando muchas veces, pero que no lo hemos detallado. Y lo traigo acá para recordar, para aprender. ¿Y cuál es ese tema? Vamos allá, sin más preámbulos. Y vamos a hablar de la Inquisición. Es una palabra que todavía nos produce escalofrío cuando la escuchamos. Fue una práctica que se extendió por muchos países con la idea de combatir todo aquel que estaba contrario a la fe católica y aquel que cometía actos perversos y debía ser castigado, aún habiendo confesado, tenía que pasar por este tribunal que estaba dedicado a la persecución sistemática y a unos castigos a los llamados herejes y disidentes religiosos. Y esta Inquisición es considerada uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Católica. Y sucedió por allá entre los años 1400 a 1800 más o menos. Y fue llamada la Santa Inquisición, pues que tan santa creo que no era. Y como les decía, para que observemos y recordemos un poquito lo que sucedía en aquel entonces, les traigo aquí algunas de esas torturas utilizadas en la Inquisición, algunos instrumentos que durante siglos fueron creados y que todavía nos causan angustia y de solo imaginar cómo fueron tratadas algunas personas, pues nos da la impresión que esos castigos que tenían como única finalidad conseguir algún tipo de confesión, pues fueron crueles y fueron concebidos para eso, para ser crueles. Y en la mayoría de las ocasiones, no solamente servían para humillar a la víctima, sino que en muchos casos acababan por causar irremediablemente una dolorosa muerte. Algunos de estos se utilizaron con mucha frecuencia y los fueron mejorando y cada vez eran más terribles. Y cada uno de estos objetos que les voy a mostrar, pues nos dejan ver el grado de crueldad que imperaba en esa época. Y bueno, así que prepárense para conocer los instrumentos de la tortura de la Inquisición. Y vamos a detallar esos aspectos en estos instrumentos. La picota en tonel, de origen austriaco, era un castigo dedicado principalmente a los borrachos. Una especie de humillación pública que servía como escarmiento para aquellos que no sabían
frenar sus impulsos y que, estando borrachos, causaban problemas. Era peligroso y muchos terminaron muriendo. A los borrachos de aquel entonces que realizaban escándalos públicos eran introducidos desde un gran tonel y los obligaban a pasearse por las calles, lo cual suponía pues una vergüenza pública. Aquí vemos cómo era este barril o tonel. Y primero se colocaba a la víctima dentro de él y habían dos clases. Uno que tenía un fondo cerrado, como este que vemos a la izquierda, completamente cerrado, y dentro se metían orines, estiércol, agua podrida, lo que llevaba a que muchos de ellos pues tuvieran muchas enfermedades provenientes de estas condiciones insalubres. Y estaban los otros que eran los abiertos, aquí está como el que vimos antes, con la idea de que caminara la víctima por las calles. Este tonel pesaba más o menos unos 50 kilos, así que también acababan destrozando su cuerpo al final del día por el peso de este tonel. Y de alguna manera, tanto con el uno como el otro, pues estaban siendo sometidos a una vergüenza pública. El toro de Falaris. Miren esta crueldad. Probablemente este método es uno de los más antiguos del mundo y también uno de los más crueles. Se atribuye a Falaris, un tirano de Sicilia. Se metía a los ajusticiados en el interior de la estatua con forma de toro. Miren, aquí lo vemos, aquí en el interior colocaban al culpable. Y este toro estaba encima de una hoguera, lo que hacía que la temperatura del interior aumentara mucho. Y los gritos de las víctimas quemándose salían por la boca del toro a través de esta corneta y daba la impresión que el toro estaba gimiendo, estaba también sintiendo dolor, estaba mugiendo. Según la leyenda, su propio diseñador, Perilo, murió de tal manera luego de presentar su propia creación. Fariles era un líder que disfrutaba asando a sus enemigos en este toro, toro de bronce. Sus víctimas eran encerradas y cocinadas. Perilos tuvo la idea de vender este toro al rey para obtener una buena cantidad de dinero. Sin embargo, Falaris era conocido por sus reacciones imprevisibles y cuando llegó el momento de probar el invento, su primera víctima fue él mismo. Los romanos tenían fama de haber usado este dispositivo de tortura para matar a muchos cristianos. Así que este toro tiene su historia. El aplastapulgares. Resulta que este era un instrumento que colocaban en las manos a la víctima, sobre todo en los pulgares, para que con este aparato que vemos acá, ¿sí ven? Fuera apretando, porque era un tornillo, miren, son tornillos, y los dedos iban aquí entre estas dos plaquetas, de tal manera que lograban que los dedos se fueran partiendo, se fueran
desgastando hasta terminar mutilando los dedos. Y para crímenes que consideraban más graves, la tortura era más lenta. Se comenzaba por las uñas, luego por las falanges, los nudillos, hasta destrozar completamente las manos. Como vemos, este instrumento era más grande porque lo utilizaban para las manos completamente. Y tenemos aquí el tormento del agua. Este instrumento se menciona mucho en la Inquisición y allí lo que vemos es que se tapaban las fosas nasales del reo y después se le introducía un tipo de embudo, aquí vemos en la boca, por donde le hacían ingerir grandes cantidades de agua. Además de la horrible sensación de ahogamiento, las víctimas quedaban inconscientes durante el proceso y normalmente morían por ruptura del estómago. Después se fue perfeccionando, entre comillas, y utilizaban no un embudo, sino un trapo de lino, aquí lo vemos, un trapo, que lo colocaban en la garganta, lo que hacía que el hombre sufriera más, porque tenía la garganta aprisionada y tragar el agua le resultaba más difícil. Y este otro llamado el potro fue uno de los más usados por la Inquisición española. Se trataba de un instrumento en que el acusado era atado de pies y manos en una superficie conectada a un torno, o sea, a esta parte, ¿sí ven? Conectada a esta parte, que era el que llamaban potro. Al girarlo, tiraba las extremidades en sentidos diferentes, dislocándolas, de tal manera que muchas veces se llegaba a desmembrar. Y obviamente una muerte muy dolorosa. Funcionaba también atando a una persona desde sus extremidades y jalándola por poleas, de tal manera que las iban estirando lentamente, haciendo que este castigo fuera muy, muy doloroso. Se dislocaban los huesos y, como les decía, quedaban desmembrados. Y nos vamos aterrando y vamos quedando muy sorprendidos de cada uno de estos instrumentos de tortura. Y no solo era eso, sino usaban todos estos instrumentos con mucho público alrededor, porque disfrutaban viendo sufrir a la persona. Y miren esta, llamada la cuna de Judas. Era como casi todos pensando en lograr sacar confesiones y consistía en suspender al prisionero con una abrazadera de hierro en la cintura, se le ataban las manos a la espalda y se le estiraban las piernas. Miren, aquí en este lado colocaban al reo y ataban sus manos y sus piernas. Esto hacía que el sujeto quedara colgando justo encima de una puntiaguda y afilada pirámide que tenía como base un trípode. Así que la víctima la dejaban caer sobre ella, de modo que la punta se
topaba con la zona genital o anal, provocando desgarros. El preso era suspendido durante un prolongado tiempo, pero si se dejaba de tensar, si él dejaba como que sus músculos no estuvieran tensos o se quedaba dormido por el cansancio, la afilada punta de la pirámide se clavaba en sus genitales. Este proceso a veces era muy lento, pero cuando los verdugos tenían la orden de obtener una confesión rápida, dejaban caer al reo con todo el peso de su cuerpo, lo que daba un resultado muy sangriento. Y se decía que con este método siempre obtenían la confesión del prisionero. ¿Qué tal? Terrible, ¿no? De verdad que cuando estuve haciendo esta investigación quedé completamente aterrada porque no conocía de fondo estos instrumentos tan torturadores, se podría decir, tan salvajes para castigar a alguien. Y miren la doncella de hierro, además con unos nombres que nadie pensaría que el objetivo final fuera el que estamos aquí narrando. Este era uno de los más crueles, aunque no tan utilizado. Medía más de 2 metros de altura, por lo que allí podía contener a un hombre grande. Se introducía al preso en este sarcófago, que tenía forma humana y 2 puertas, y contaba con varios pinchos metálicos que cuando se cerraba este ataúd se clavaban en la carne del preso. La horquilla del hereje. Los que estaban encausados por la Inquisición debían retractarse de sus errores, y con los herejes se utilizó esta horquilla o tridente, como la vemos, con 4 puntas afiladas que se clavaban bajo la barbilla y en el esternón. Este sistema no permitía moverse, por lo que era casi imposible pronunciar alguna palabra. Y de las pocas que lograban decir entre susurros estaba el arrepentimiento. Y como vemos en todos estos instrumentos, fueron hechos con el único objetivo de lograr una muerte lenta y dolorosa. La rueda de despedazar. Estaba esta rueda dedicada para ser empleada para delitos graves y fue una de las torturas más desmedidas y espantosas. El acusado era colocado desnudo en el suelo y con la misma rueda se le rompían los huesos y articulaciones de extremidades. Y luego lo amarraban a esta rueda y empezaban a girarla de tal manera que todo su cuerpo se iba destruyendo poco a poco, hasta que ya el hombre o la persona que estaba allí moría completamente con un cuerpo destrozado. Y como vemos en muchas de estas figuras que les he presentado, estas personas que estaban allí para infligir el castigo, pues normalmente estaban encapuchadas, y yo pienso que era también porque sentían pena por tener que cometer estos actos que además era una orden que les daban a ellos. Y viene más, el garrote vil, utilizado con los presos arrepentidos
para que no sufrieran padecimientos en la hoguera. Era visto como una muerte menos dolorosa y consistía en colocar un collar de hierro sobre el condenado y con un tornillo atado en una bola lo hacían girar hasta que el cuello quedaba completamente roto, provocando un coma cerebral y obviamente una muerte instantánea. Muchos de los condenados bajo este sistema del garrote vil sufrieron lentas agonías, muriendo por estrangulamiento. Y, como vemos, habían unos un poquito más sofisticados que eran con una silla, pensando en que la muerte, si era muy lenta, estuviera allí sentado el preso, o sencillamente en un tronco y clavado para que fuera muy rápido la ejecución de este preso, de este reo. La garrucha fue una práctica muy común en Europa. Consistía en atar al prisionero por las muñecas, ponerle peso, mucho peso en los pies muchas veces, y elevarlo a través de un sistema de poleas. Cuando estaba en el punto más alto posible, lo dejaban caer, pero la cuerda tenía una longitud medida para que no chocase contra el suelo. El dolor de este castigo era producido no solo por la violenta sacudida que el preso sufría, sino que también era provocado por la dislocación de los brazos. Y miren esta crueldad, la pera vaginal, oral o anal. Se trataba de este aparatico, como lo ven acá, metálico, en forma de fruta, lo que le da el nombre de pera. Tiene en esta parte inferior esa forma, la forma de una pera, ¿sí ven? Estrecho por un lado y más grueso por el otro. Se embutía en la boca, en el recto o la vagina de la víctima y allí por medio del tornillo se iba abriendo hasta tener su máxima apertura. Las puntas que sobresalen en el extremo de cada uno de sus partes, esta punta y esta otra, desgarraban el fondo de la garganta, del recto o de la cerviz del útero. Normalmente la pera oral se aplicaba a los predicadores heréticos, pero también a los reos con tendencia antiortodoxa. La pera vaginal, por el contrario, estaba destinada a mujeres culpables de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familiares. Y la rectal estaba dedicada a homosexuales pasivos. Qué tortura, ¿no? Y aquí están las máscaras infamantes. Se imponían a quienes habían manifestado imprudentemente su descontento con alguna orden impartida. A través de los siglos, millones de mujeres consideradas conflictivas por su cansancio de la esclavitud doméstica y los continuos embarazos fueron humilladas y atormentadas. Así, el poder eclesiástico exponía al escarnio público a los desobedientes y a los inconformistas. Muchas de estas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro que mutilaban permanentemente la lengua con púas afiladas y hojas cortantes.
Aquí vemos esas puntas afiladas, miren. Y debían permanecer con este instrumento colocado hasta que morían o hasta que la persona que halló culpable a la mujer le daba la potestad para que dejara de usarlo. Y la silla de interrogaciones pues no se queda atrás a todo lo que hemos visto. Esta silla tenía cientos de afilados clavos al respaldo y en el asiento. Miren. Y sostenían al reo con unos cinturones también que tenían unos clavos afilados. Y quedaba completamente preso allí en esta silla que no podía soltarse de ninguna manera. Y para que fuera mayor el sufrimiento, debajo de la silla colocaban hierro ardiente, lo cual hacía que la silla se calentara y la víctima se quemara y moría allí quemada, torturada y con su cuerpo completamente rasgado. Y la sierra. Esta era sencilla, pero para la época era sencillamente eficaz y consistía en colgar a la víctima boca abajo y cortarla por la mitad, partiéndola de la ingle hacia abajo con esta sierra que era muy afilada. El reo sentía mucho dolor ya que este proceso llegaba hasta cerca al ombligo, que era cuando ya la víctima moría. Y sobre todo este proceso era dedicado a homosexuales, sobre todo a los hombres. Y con este instrumento tan terrible, pues quiero que recordemos que la Inquisición fue una época de castigos y castigos terribles, dolorosos, crueles, impactantes, que hoy en día, gracias a Dios, no los tenemos y que fueron y dejaron secuela en muchas personas. Así que ahí les dejo este tema tan interesante para que podamos saber qué fue lo que usaban, qué instrumentos, qué artilugios, cuál era el paso a paso de esta Inquisición brutal. Y como les dije, leer nos lleva a lugares inimaginables. Leer es soñar con los ojos abiertos. Pero espero que estas imágenes que nos llevaron a esta época, pues nos permitan sencillamente mirar a los demás con amor, con ternura, con el deseo de sentirlo cerca a nosotros. Y como siempre, pues los espero nuevamente acá en Leamos y Aprendamos Juntos y con un cafecito. Les mando un abrazo enorme, toda mi gratitud por su compañía y nos estamos encontrando nuevamente en una próxima actividad. Un abrazo para todos.